Bueno, entonces, en nombre de Benamérica y del CAIDI de Benamérica, le damos la más cordial bienvenida. Em, el CAIDI de Benamérica es un centro de atención que se formó a partir del 2021. Em, Somos un grupo donde estamos Fernando, Marisol, Elizabeth y yo, y tenemos como un grupo de atención a los migrantes venezolanos. Nos pusimos acá en el sur de la Florida para apoyar, pero dado los recursos escasos que tenemos, lo que hicimos fue montarnos en poner un programa que fuera lo más alcanzable a las personas, y lo que hicimos fue crear un centro de atención con conversaciones para transformar. De manera que tenemos 70 voluntarios que trabajan con nosotros, todos certificados, todos profesionales, que atienden a todas las personas en este proceso para conversar y para atender a todas las personas que lo necesiten de manera gratuita. Entonces, este año nos propusimos darle inicio, darle continuidad a algo que iniciamos y habíamos suspendido, que es una serie de talleres para apoyar a todos los migrantes. Y iniciamos con nuestra querida María Isabel. Entonces, María Isabel hoy nos trae una charla que se llama Desarrollando tus fortalezas emocionales y existenciales en el proceso migratorio. Pero un poquitito yo sé que algunos de ustedes ya la conocen, pero para quien no la conoce, María Isabel tiene un doctorado en psicología de la salud obtenido en la Universidad Central de Venezuela. Es profesora titular de la Facultad de Medicina en la Universidad Central y fundadora de Psicólogos Sin Frontera en Venezuela, que está desde el año 2010 operando y que está todavía activo, totalmente activo, ¿no? Sí. Allí en ese centro ellos han realizado charlas, diplomados, apoyo también psicológico. Hasta 200 personas han tenido y han atendido más de 21.000 eh, citas que han hecho a las personas, ¿no? También han atendido formación a colegas en intervención de crisis, y tienen un centro psicológico activo que funciona desde el año 2016 en el grupo social CESAR. Podemos hablar mucho más de María Isabel. Sin embargo, como el tiempo es oro, queremos darle más bien la palabra a ella para que ella comience a hablar sobre este taller, este tema que sin duda nos va a interesar a todos. Así que adelante, mi querida Sí, Marisabel. muchísimas gracias, la verdad. Y no, y sobre todo que ahora pertenezco tanto a Psicólogos Sin Fronteras Venezuela como a Benamérica. Desde que llegué, pues tuve el entusiasmo de estar con ustedes en Benamérica y con CAIDI. Y bueno, ya he compartido dos asambleas, también como compartimos hace exactamente un mes el triste fallecimiento de Vladimiro Mujica. Y bueno, me siento muy unido a ustedes, a pesar que no nos encontramos tanto presencialmente, pero sí estamos muy unidos en el chat diario, ¿no? Donde nos mantenemos comunicándonos. Sí, para mí es un gusto de verdad presentarles hoy esta ponencia. Si quieres, Fernando, pon la primera Escucha lámina. entrecortado. Eh, Imagínense, poner las láminas exacto. Y para mí es de verdad que un placer y un gusto estar con todos ustedes. Y una de las cosas que quiero enfatizar es que justamente parte de este texto que vamos a compartir hoy es parte del libro que publiqué llegando aquí a Estados Unidos hace año y medio. Me puse en los primeros meses como parte del proceso de adaptación a este nuevo país. Dije, bueno, voy a escribir una gran cantidad de contenidos y comunicaciones y artículos que tenía como profesora universitaria y como fundadora de Psicólogos Sin Fronteras, y hice el libro Desarrolla tu psicofortaleza, que lo vende tanto en Amazon o como en Kindle. Entonces, claro, las fortalezas, digamos que es el modo más activo en la cual uno puede enfrentar distintas situaciones. Hoy el tema, y durante todos estos meses, tal como dice Eda, nos vamos a ocupar de las personas que han emigrado, que están viviendo lo que muchas personas llaman el duelo migratorio. A mí me parece quizás un poco fuerte decir duelo migratorio, pero sí que depende de todo lo que implica emigrar, todo lo que implica adaptarse a un nuevo país, y sobre todo que dependiendo de las causas por las cuales uno emigró. Puede ser que, bueno, que las causas sean bien bonitas por la familia o por querer mejor trabajo, o es una decisión
pensada, estudiada, o sale uno por trabajo, o sale uno por elección, en el caso mío, porque están mis hijas aquí y mis nietos, y bueno, de alguna manera es bonito el poder emigrar así. En el caso digamos, en otras situaciones, como nos estaba contando César, bueno, a veces las situaciones son por necesidades, por conflictos, por persecuciones, por miedo a ser apresados, por situaciones también económicas, pero de conflicto. Y bueno, ya hemos visto no solo los venezolanos que han emigrado casi ya 10 millones, sino de otros países latinoamericanos que se encuentran en esa situación. Hay que admitir a Graciela, que está allí el nombre. La siguiente, Fernando. Hay otras dos personas. Entonces, fíjense, voy a empezar con esta bellísima poesía de Gabriel García Márquez, en la cual dice que cuando emigró la escribió, que dice así: emigrar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos e intentar cambiar. Emigrar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar al llegar a una puerta añorando la calma, es dejarse besar. Emigrar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Emigrar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Emigrar también es regresar. La siguiente. Como vemos entonces, de alguna manera, todos los procesos que implican la emigración. Y a veces cuando decimos, bueno, emigrar es tener el corazón partido, es sufrir, es adaptarse, es toda la pérdida, es el terruño, es lo que dejaste atrás, la nostalgia, es despedirte de todo lo que te rodea, y siente con mucha fuerza las diferencias apenas emigras, ¿no? Y por eso siempre uno tiene que decir, y esto tiene que ver con la charla de Víctor Frank, como decía Eileen, que la quiere escuchar, era cuando el corazón llora lo que ha perdido, el espíritu debe reír por lo que ha encontrado. Es un proverbio árabe, porque siempre partimos de la base que estas fortalezas también son existenciales, también son espirituales, humanas, emocionales, porque pensamos y creemos en que ningún sufrimiento es eterno ni va a causar daño eterno, sino cuando vamos aprendiendo nosotros a tener mejor actitud, mejor conducta y aceptarlo, pues de alguna manera lo interpretamos de otra forma para realmente fortalecernos, ¿no? La siguiente. Así podemos ver entonces que el duelo migratorio es una afectación emocional y así está definida. Es un hecho también social, personal, pero a veces trae secuelas económicas, laborales, de pareja, sociales, porque pierdes una gran cantidad de veces de estar con tus amigos, con tu familia, en los cumpleaños, en los domingos, en los almuerzos de celebración que puede haber en la familia. También es culturales, a veces políticas, por supuesto, porque se pierde realmente una gran cantidad de situaciones y de actitudes, conductas que uno vivía. Ahora, claro, esto supone que nosotros tenemos que superarlo. Por eso lo llamamos proceso en diferentes fases, ¿no? Porque implica toda una reorganización y eso lo van a encontrar ustedes en todas las teorías. La reorganización nos hace sentir en ocasiones, como los procesos de duelo, muy vulnerable, triste, rabioso, con miedo, con angustia, con pensamientos negativos y otras veces muy esperanzados, muy positivistas, ¿no? Lo que sí está seguro que tanto Kaidi como mi persona y con Psicólogos Sin Fronteras estamos dispuestos a brindarles apoyo emocional. Todo el que vea que todavía con estas charlas necesita conversar, descargar tensiones, hablar de lo que están viviendo, pues por supuesto que nos podemos poner, digamos, en la situación de ayudarlos y de apoyarlos. Porque hay también una realidad que los países cuando se dejan es como peor que una separación amorosa o peor que a veces otros duelos, ¿no? Porque es dejar, como decíamos, un dolor país. Hay sociopolíticos que hablan del despecho social, ese despecho social que implica, bueno, te decepcionaron,
y por lo tanto, mejor partes a ver si en otro país tú consigues aliviar ese dolor, cumplir con objetivos, crear nuevos propósitos de vida, formularte nuevas metas o nuevas parejas y todo lo que implica el estar y adaptarse en otros países, ¿no? La siguiente, por favor. Cada persona, por supuesto, y cada familia en general va a vivir la emigración de forma diferente. Va a depender un poco del apoyo, lógicamente, familiar y social, de todas las condiciones. Algunos, como decíamos, llegan completamente preparados y ya están esperándolos a lo mejor un trabajo, un sitio donde llegar, una familia que los acoge, pero en otras ocasiones no sucede eso. Entonces, por eso es que la emigración es distinta para cada persona, independientemente de raza, condición, cultura, preparación profesional, no pasa nada, pero sí implica adaptarse a los nuevos retos y desafíos. Por lo tanto, implica que también uno desarrolle esta fortaleza de coraje, de entereza, de valentía para enfrentar el clima, los idiomas, la cultura, la legalidad que es tan importante, el cómo tú aceptas la nostalgia, cómo te aceptas y integras esa tristeza en tu vida, de modo que puedas soportar esas tradiciones, las fechas y encontrar, vivir nuevos momentos buenos para poder sentirte feliz y no triste o amargado. Muchas veces con la familia, las parejas no se adaptan, a veces los niños se adaptan mucho más rápidamente a veces que los padres, aprenden rápidamente el idioma, consiguen rápidamente los amigos y porque siempre van a estar, por supuesto, con el soporte emocional de sus padres y para ellos es mucho más fácil. Pero a veces sí también los niños se sienten atrapados en dos mundos, en dos culturas, en dos idiomas, en donde la familia está celebrando conmemoraciones que son de tu país y tienen que entender cómo es que suceden las cosas en este nuevo país, ¿no? Pero como decíamos antes también cuando estábamos conversando un poquito, hay distintas fases y que tenemos que vivir en las experiencias de emigrar. Una es la preparatoria. Tenemos al país donde nos vamos idealizados. A mí me va a salir todo bien, yo voy a poder lograr la legalidad, esto, lo otro, el trabajo, la casa, una cantidad de cosas, pero no sucede todo el tiempo. Y entonces esa preparación idealizada pues se convierte, digamos que en un problema si no te preparaste. Luego va llegando que tú te vas asentando, vas buscando las oportunidades, te vas integrando amigos, vecinos, familiares y otros congéneros, otros de tu mismo país. A veces en ese momento también como los duelos, pues hay momentos de tristeza, de rabia, decir, bueno, pero ¿cómo voy otra vez para atrás? ¿Cómo hago otra vez para esta decisión la tomé correctamente o me arrepiento de haberla tomado porque son demasiadas dificultades que debemos de enfrentar o, por ejemplo, se presentan acontecimientos vitales como una enfermedad o un accidente o una situación en tu país de origen en donde a lo mejor tus padres no están bien o a lo mejor falleció un ser querido y no pudiste ni siquiera asistir al entierro como le ha pasado a tantas personas que han emigrado a los distintos países que no llegan a despedir a sus seres más queridos porque es imposible estar viajando en un momento determinado. Por eso es que a veces entran en crisis, en ese trastorno de alguna manera intelectual, emocional, conductual, en donde realmente hasta con secuelas psicosomáticas pueden estar, ¿no? Hasta que poco a poco y dependiendo de las oportunidades y de los logros, se encuentra la aceptación y el reorganizarse en ese nuevo país. La siguiente. Son como muy complejas todas las situaciones. Lo que sí sabemos que es que el que migra posee la voluntad de mantenerse firme. Siempre lo encontramos. Siempre quieren trabajar, vivir mejor, tener más calidad de vida. Apuestan al futuro de ellos y de sus hijos, lógicamente, de su voluntad de construir ese futuro. Y resisten, desarrollan esa resiliencia. Y muchas personas dicen, llegué al país y tuve que empezar de cero. Es una frase muy típica porque sí, se trata de recomenzar, de alimentar ese optimismo, de estar convencido de que tu decisión fue buena y bueno, y enfrentar con esfuerzo todo lo que se tiene que enfrentar. Y hay que renunciar un poco, digamos, al futuro que teníamos diseñado, pero seguir adelante, pero eso sí, con las propias fortalezas.
Y es las personas que ven oportunidades donde otros ven obstáculos. La siguiente, Fernando. Entonces, hay una cosa que es bien clara que todos tenemos que dominar. Uno dice y se pregunta a sí mismo, ¿estamos sanos mentalmente? ¿Tenemos posibilidad de mantenernos equilibrados en la salud mental? Hay quizás muchas definiciones de salud mental. Estas las elegí porque tienen que ver con fortalezas. Dice, es el estado en que una persona puede realizar sus propias habilidades y puede hacerle frente a factores que puedan perturbarla. Fíjense qué interesante porque, como les digo, hay varias definiciones de salud mental, pero esta tiene que ver relacionada con la migración, como también la Organización Mundial de la Salud dice que es el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, su confianza, la visión y el protagonismo como grupo social para poder impulsar cambios positivos en las situaciones que vivan, sean las que sean estas situaciones. La siguiente. Por eso uno dice, bueno, tengo que mantenerme equilibrado en la medida que voy adaptándome a la situación, pero suceden dolores, suceden pérdidas, pero el sufrimiento siempre es opcional. Eso lo dicen mucho los seguidores de Víctor Frank. El sufrimiento es opcional, es uno que decide si va a sufrir o si va a reflexionar, a analizar la vida, a tomar nuevas decisiones, a reinventarse, que es un término como que lo repiten mucho, pero tiene sentido, porque las personas entonces a lo mejor llegaron graduados de una profesión y terminan haciendo algo distinto o terminan no viniendo con profesión y se gradúan entonces en el país en donde se encuentran y van aprendiendo y reparando ese sentido nuevo de la vida en las experiencias de la emigración. La siguiente. Por eso también es importantísimo que nosotros podamos entender que hay que convertir las adversidades en posibilidades. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, primero reconociendo y agradeciéndole a Dios la vida, el regalo de ser como somos, la dirección en donde podemos nosotros irnos situando para ir canalizando las decisiones y entender que la vida también pasa por distintas etapas, tenemos distintos caminos. Si encontramos este nuevo país, pues decimos, bueno, vamos a avanzar porque de alguna manera puede haber más promesas de las que tenía en mi propio país, lamentablemente. Pero sí apreciar esas oportunidades, como un cambio que no solamente es externo, sino también es un cambio interno. Es también un cambio en nuestra familia, con nuestros hijos o con nuestros padres. Es un cambio interno hasta de la manera de ver la vida, de una nueva filosofía de vida que todo eso nos va llevando a convertir esas adversidades en posibilidades. La siguiente. Entonces así nos encontramos que muchas veces tú ves las personas que han emigrado, que he hablado con muchas de ellas, que están como, uno dice, que no debería ser, pues pegados un poco en el pasado. O sea, o bien porque fue muy triste y entonces uno tiene que insistirle y en la psicoterapia lo hago mucho, perdona el pasado. Perdona a tus padres, perdona también que ellos no tuvieron psicología para, por ejemplo, para criar o no tuvieron oportunidades de trabajo o oportunidades para transmitirte valores o lemas de vida que fueron importantes. No pasa nada. Recordar siempre más bien los eventos más bonitos, agradecer más bien lo que sí aprendimos, las personas que sí tuviste, que fueron para ti un valor importante, el tratar de abrir un poco más la mente y barrer esas ideas pesimistas para poder encontrar ese apoyo en donde estamos. Y hay que persistir. Y ese coraje, mi abuela lo llamaba entereza, ¿no? Ella no hablaba de resiliencia, sino de entereza. eh, Está el coraje ante lo incierto, ¿no? Como una pasión, una ilusión en la nueva vida. Y hacer todo un trabajo interior para que ese pasado se quede atrás y sea más bien positivo que negativo. La siguiente. Por eso que uno dice, al pasado se le agradece más que todo, ¿no? Hay que estimular entonces la fortaleza con nuevas conductas. Si quieres, pásame la siguiente porque ya viene como un primer ejercicio de cómo vamos a poder madurar sanamente como personas y sentirnos fortalecidos. La siguiente. Entonces, fíjese, hay una cosa que es bien importante que nosotros podamos decir. La siguiente, mi Fernando, que es
el reconocer cuáles son las fortalezas que tú tienes. ¿Con qué fortalezas tú cuentas? A veces yo le hago las preguntas a las personas y se tardan en decirme cuáles son sus fortalezas. Y yo les digo, es tus cualidades, tus virtudes, aquellas capacidades que siempre has tenido, aquella vez que tuviste una situación difícil y la enfrentaste y saliste bien de esa situación. ¿Cuál capacidad utilizaste? ¿Cuál fue tu conducta? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles sentimientos fuiste los que dejaste dispuesto a mejorar y a superar esa situación adversa? Así es que uno debe reconocer su fortaleza. Yo les pido que cada uno este fin de semana, esta noche, hagan un listado de fortaleza y pregúntale a las personas, sus parejas, sus hijos mayores, su mejor amiga, ¿cuáles crees tú que son mis fortalezas? Y ayúdalo un poquito y de modo que ustedes las vayan anotando con humildad, o sea, sin necesidad de decir qué pena decir que soy inteligente. No, no, dilo, no pasa nada, que es necesario de verdad tener clarísimo esa fortaleza. Pero también una pregunta que cuesta mucho hacer es ¿con quiénes cuento? Eso es importantísimo. Entonces tú dices, cúnchale, si yo tuviera una emergencia, ¿a quién utilizara? Yo me acuerdo clarito que cuando Mariana, mi hija mayor, iba a dar a luz en Madrid, su segundo hijo, tenía muy chiquito al primero. Y me decía, mami, si tú no llegas a tiempo para el parto, ¿con quién dejo a Nacho, a mi hijo mayor? Y yo le decía, Marianita, concéntrate. Tiene que haber en tu edificio alguna señora con niño que estaría dispuesta a recibirte a Nacho y cuidarlo en el momento que tú das a luz mientras yo llego. Efectivamente fue donde una amiga española, vecina, le entregó su llave, la pijamita de Nacho, no sé qué, y le dijo, mira, en caso que yo te avise que voy a parir, tú me cuidas. Bueno, esa señora le agradeció a Mariana el habérselo pedido. Decía, gracias por pedírmelo. Yo, gracias a Dios, llegué a tiempo, pero ella no sabía que contaba con esa amiga que, como les digo, esa vecina amiga que ella se sintió complacida de que la hubieran elegido para cuidar a Nacho en ese caso, ¿no? Y así tantas personas que uno tiene y no sabe realmente a quién pedirlo. También hay que aumentar mucho esa fuerza interior y decir, no, yo puedo con esto, de dictarse esos mensajes de fortaleza para encontrar esa esencia de la felicidad. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la felicidad? Mi mejor definición es la suma de los buenos momentos y hay que esforzarse por conseguirlo. Y a veces nos cansamos, nos agotamos, nos estresamos, estamos que no podemos con nuestra vida y la cotidianidad. Bueno, vamos a tomar recreación, tener un descanso, hacer ejercicio, conversar con amigos, descansar, o sea, hacer meditaciones, relajaciones, de modo de uno de volver otra vez a enfocarse y encontrar también, por ejemplo, en la oración, en participar en las misas o en las religiones que cada quien tenga y en sus creencias religiosas para que eso les sirva de base, de valores, de piso para poder enfrentar esa nueva filosofía de vida. La siguiente. Entonces, fíjense, yo les propongo también esta tarea. Dibujen una especie de escudo, en la cual, a su manera, en uno ponen la fecha en que la están haciendo con su nombre. En el segundo cuadrante, por ejemplo, ponen todas sus fortalezas, que por eso que tiene que ser un escudo grande, una ficha, una cartulina grande. La meta inmediata que quieres lograr, bien sea, y cuando digo inmediata es de aquí a diciembre, por ejemplo, o de aquí al 27 o de modo que uno pueda decir, la tengo corto, a mediano y a largo plazo, y el lema que te guía en tu vida. Y por eso yo les pregunto mucho a las personas, ¿y cuál es el lema de vida? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuál es el lema de vida? ¿Qué es lo que quizás, y pónganmelo si quieren en el chat y después lo leemos? ¿Con qué? Y eso también está preguntando en la siguiente lámina, Fernando, es ¿cuál es lo que a ti te levanta cada mañana? ¿Cuál es lo que tú piensas cada vez que va a comenzar un día? ¿Qué es lo que a ti se te ocurre para darte esa motivación para tú levantarte cada mañana o después que has pasado por una situación difícil o después de semanas
de haber vivido una enfermedad o una situación difícil en el trabajo o vivir algo difícil en tu familia. Entonces tú preguntas, wow, ya como que todo pasó, ¿con qué me levanto cada día? Eso es fundamental. Ahorita me lo van a escribir cuál es el lema de tu vida, ¿no? Porque también esos son frases motivadoras que tú te dictas a ti misma. No a ti mismo no se lo dictas a más nadie, sino que son tuyas, pero que te ayudan a seguir adelante. Y a veces esa frase, si yo no se las preguntara, a lo mejor no la han pensado. Entonces piénsenla a ver y analicen cómo puede ser. O cuando quieran que yo las atienda, entonces discutimos esos bellos dilemas de vida. Durante distintas etapas de nuestra vida vamos a tener distintos lemas. Siempre tenemos muchos, pero hay uno que otro que es el que nos motiva, el que nos levanta, el que nos mueve, el que nos impulsa, porque es importante. Y también pensar un poquito, bueno, y si mi vida diera un vuelco, y ahí está el vuelco, cuando decimos vuelco, la emigración es un vuelco. Y hay que pensar si vamos a emigrar o acabamos de llegar al nuevo país o tenemos poco tiempo, decir, bueno, ¿y qué desearías tú hacer? ¿Cuál es el propósito de vida? También yo trabajo mucho con mis pacientes el Ikigai, esa técnica japonesa en donde te vas preguntando qué es lo que tú más amas hacer, cuáles son tus fortalezas. ¿Para qué te gustaría que te pagaran y qué necesita el mundo de ti? Esas son las preguntas de la técnica. Y es interesante cómo las personas empiezan a reflexionar sobre ella. La siguiente. Pero vayan colocando ahí el lema. Y luego que, claro, adaptarse al medio y adaptarse a un nuevo país, como les decíamos, no tampoco se trata de acostumbrarse, ¿no? Ni de resignarse, ni tampoco rendirse. Todo lo contrario. Es decir, bueno. Tengo fortalezas, pero las voy a desarrollar mucho más. Tengo cualidades, pero tengo que multiplicarlas. Tengo que darme cuenta y utilizarlas, por decir así, ¿no? Y eso nos ayuda a bajarle un poco a dos a las angustias. Y es importantísimo que para adaptarnos no nos aislemos. Busquemos amistades. Mantengámonos siempre en relación con otros. Eso es fundamental. No solamente con, por ejemplo, los venezolanos con venezolanos, también busquemos colombianos, guatemaltecos, nicaragüenses o otros latinos que nos puedan hacer sentir bien o las mismas personas de cada país que a lo mejor son sumamente agradables y están súper dispuestos a ayudarte en todo, ¿no? Y eso es fundamental. Afianzar también todas las redes de apoyo, las que tienes en el nuevo país y las que tenías en otros países. De modo que el conversar, el hablar, el chatear, el tratar de verse en un momento determinado, el llamar por WhatsApp a un grupo, un chat, eso todo nos ayuda cónchale, a no sentirnos tristes o nostálgicos por el terruño como habíamos comentado. Ok, la siguiente. Entonces, todos tenemos que hacer, como les digo, en estos días de reflexión, una lluvia de ideas acerca de los cambios que tú quieres hacer y las fortalezas que tú deseas lograr. Porque de alguna manera uno dice, bueno, yo soy impertinente y así me quedo. No, 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 podemos perfectamente trabajar nuestros defectos o nuestras debilidades. Podemos perfectamente tratar de decir, voy a ser mejor a nivel personal. Voy a ser mejor como madre o como abuela o como hija o como hermana. Voy a ser mejor a nivel de mi equipo de trabajo, porque eso me ayuda mucho. Voy a ser mejor a nivel social, expresarme un poco más, de modo que eso también. Entonces, uno tiene que ponerse como meta también, decir, de aquí a diciembre tengo que lograr desarrollar esa fortaleza. Es que me cuesta porque yo soy tímida. No importa, pero vamos a intentarlo a que sea de alguna manera te lo propones, ¿no? Y ese proyecto de vida también lo tenemos que a veces poner mucho más racional y a veces el estar con un profesional de salud, el estar con una comadre, estar con una persona que sepa, con un yerno. Yo hablo mucho con mi yerno sobre proyectos, sobre libros que no hablo con más nadie, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea de lo racional, ¿no? Más que lo emocional, de modo de conseguir siempre ese bienestar, esa efectividad, esa calidad de vida que deseamos. La siguiente.
De modo que cuando yo les digo, vamos a desarrollar las fortalezas emocionales y espirituales y existenciales, me refiero a muchas cosas. Y eso está, como les decía, en mi libro Desarrolla tus psicofortalezas, ¿no? Que está en Amazon. Entonces, la fortaleza física yo lo pongo de primero. Eso es fundamental. El estilo de vida saludable. Tenemos que cuidarnos físicamente, la alimentación, el sueño, la recreación, el aire libre, las caminatas, evitar el cigarrillo, o eliminarlo completamente, igual que el alcohol solamente en momentos sociales, de modo que podamos tener esa fuerza física que nos lleve también a tener una fortaleza cognitiva e intelectual que sea importante para no deteriorar nuestra mente a lo largo de los años. En las fortalezas emocionales, yo digo que la clave de la salud mental es expresar los sentimientos. Y cuando digo expresar los sentimientos es vamos a descargar, vamos a desahogarnos, preferiblemente con profesionales de salud mental, pero también con personas que nos conozcan, que nos quieran, ¿no? Tener, y esto es importante también como ejercicio, ¿qué es para ti la vida? Cuando uno se contesta, ¿qué es para mí la vida? No un verbo, no es bueno, alegre, bueno, mi familia, bueno, no, una sujeto, verbo y predicado, una definición que nos llene. Cuando uno tiene claro el concepto de vida, la vida se nos hace mucho más fácil, porque vamos como encaminándonos, como se vuelven a convertir, como les decía, en el lema. Y rechazar los pensamientos negativos, no dejar que nos abrumen, no dejar que nos perturben, no dejar que nos pongan más tensos, ansiosos, angustiados, sino sacarlos, sacarlos de la mente, de modo que haya un control de estas emociones. Y por supuesto, siempre tenemos que favorecer una buena comunicación con nuestra familia, con amor, con respeto, con armonía, con empatía, no permitir groserías, comer juntos, evitar los celulares en momentos en que estamos reunidos, planear estrategias para poder reunirnos, para poder compartir, eso es fundamental. Y por supuesto, las fortalezas espirituales vienen como concentrando todas, como unificando todas las anteriores, porque ahí está el sentido de la vida, el significado de la vida en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestras oraciones, con las, digamos, las celebraciones que hacemos dentro de nuestra iglesia. Eso es súper importante, celebrar cada Día de la Virgen o cada Pascua o cada Pentecostés, de modo que eso nos haga sentir llenos, ¿no? Y eso nos ayuda además a mejorar los sentimientos y las acciones. Y a los niños inclusive les hace muy bien aprender las canciones de la iglesia, de modo que eso les ayuda mucho. La siguiente. Entonces, ¿qué diría Víctor Frank si les decimos que aquí hay una cantidad de personas que emigran o que van a emigrar o que se sienten necesitados de desarrollar fortaleza? Él te va a decir, Víctor Frank, el amor en la familia, con los seres queridos, el amor como lo más elevado que puede aspirar el ser humano. Él también creía mucho en la vivencia con la naturaleza, el experimentar, además el arte, pintar, cantar, tocar cuatro, aprender a bailar, leer poesías, libros. Eso lo decía Víctor Frank. Y nosotros en Psicólogos Sin Fronteras pues siempre lo estamos proponiendo. Además, reírnos inclusive de nosotros mismos, ¿no? Disfrutar esos momentos alegres. La vivencia de la espiritualidad y la oración como un diálogo. Y también a veces hay que dejar momentos de tranquilidad, de paz, de relajación, de soledad. ¿Para qué? Para hacer respiraciones, para hacer relajación, meditación, para poder compartir con nosotros mismos, meditar y dejar un ratico el celular, el aprendizaje, el estudio, el trabajo, porque la verdad es que hay muchos sitios que, mm, les cuesta muchísimo el soportar momentos difíciles y entonces esto es fundamental. La siguiente. Ajá, ahí, según la fortaleza que hay que desarrollar, sería como características de personalidad. La extroversión, el comunicarse con los demás, el ajustarse emocionalmente, el tener mucha responsabilidad y disciplina, empezar hasta por el mismo cuarto, por las rutinas diarias, poder hacer lo que nos corresponde hacer, a la vez ser amable, agradable, ¿no? A tener como más apertura. Hay otras fortalezas a desarrollar. La siguiente.
Y también hay que tener, como decía ahorita, un buen concepto de vida, un talante optimista, el tratar de ver hasta qué punto podemos nosotros aumentar nuestra autoestima de modo tal que eso nos sirva para sentirnos en forma más positiva, ser responsables, tener más equilibrio ante las tensiones. A veces sí, vamos a tener retos y desafíos, es verdad, pero bueno, justamente para eso son las fortalezas, para poder tener entonces esas posibilidades de seguir adelante. La siguiente, no importa que se hayan saltado porque son en general fortalezas, ¿no? Hay que también buscar, y por eso es la fortaleza existencial, ¿no? Hay que buscar en el mundo interior que nos iluminemos con esos lemas de vida. El entender que somos seres humanos con experiencias existenciales en muchas ocasiones. O podemos ser también personas que tenemos mucha, digamos, un compromiso y sensación de lo que es la existencia, la vida, la muerte, las enfermedades, las adversidades, las situaciones críticas y procesarlos humanamente lo mejor que podemos. Un poco como decíamos la otra vez que estábamos sin lámina, siempre el sufrimiento nos debe conducir a procesar el dolor, lo que produce la emigración y permitir crecer, ser mejores personas y tener esa unión con Dios si es posible, ¿no? En la medida de lo posible, porque las personas que no conocen a Dios sufren mucho más. La siguiente. Nunca hay que darse por vencido. Es decir, me siento muy cansado, cansada, descanso. Metigo, busco un psicólogo, busco la manera de estar tranquilo, voy a recrearme, descanso y vuelvo a empezar. Cada vez actuar más, de modo que nos sintamos orgullosos de lo que hacemos y apreciar las cualidades, las fortalezas, los dones y también pasar momentos de alegría, mucho jugar con niños, hacer con amigas, el estar con compañeros, de modo que pasemos por momentos de celebración, de modo que eso nos ayude. También, como he dicho varias veces, practicar la fe. La siguiente, y nunca perder las esperanzas. Eso es así como que con el tiempo, por eso les coloqué el reloj. ¿Cuántas veces los que somos venezolanos sabemos que no hemos perdido la esperanza? Siempre creemos que podemos seguir insistiendo, que podemos seguir persistiendo, que podemos seguir resistiendo con coraje y que vamos construyendo con nuestras fortalezas, ¿no? De modo que es importantísimo nunca perder la positividad en la vida, de modo que esto nos ayude, ¿ok? La siguiente, porque quiero que nos dé tiempo para que compartamos. Bueno, y esto es lo que yo llamaría el estilo de vida sano, cuidarnos físicamente, como les decía, en los aspectos psicológicos, los aspectos familiares y sociales. Parte del ciclo de charlas hay uno de estilo de vida sano específicamente, pero también hay uno de cómo comunicarnos mejor, cómo recrearnos, cómo tener mejores actitudes, para encontrarle entonces el significado de la vida cuando logramos tener todo este estilo de vida sano bien practicado. A veces decaemos en la nutrición o decaemos con la higiene del sueño, pero volver otra vez. O no queremos entonces salir y compartir y entonces eso nos perturba. La siguiente. La siguiente. Entonces, y hay que proyectarse hacia el futuro. ¿Qué es lo más importante cuando emigramos que debemos de cumplir? Primero, no comparar nuestro país de origen con el país en donde hemos llegado. No comparar, cada uno tiene su estilo, su cultura, sus personalidades, los ciudadanos, de modo que eso nos ayude, ¿no? Y hay que aprender también a amar y agradecer cada cosa que también hay en los otros países, ¿no? Hay que, claro está, dejar un poquito la añoranza. Hay que aceptar que uno puede vivir con nostalgia, pero aceptarlo bueno, casi que incondicionalmente. Sí, vivimos con nostalgia, sí nos hace falta nuestro terruño, eso está estudiado cuando los europeos llegaban a Venezuela hace muchísimos años. Yo me daba cuenta que hasta se enfermaban del corazón y trabajábamos con ellos tanto en el Hospital Universitario como en Clínica Caracas. Y yo decía, esta persona es increíble, tiene 30 años en el país y me está hablando del terruño con lágrimas. Era impresionante ver cómo los emigrantes vayan a donde vayan, pues lo pueden pasar mucho tiempo con esa nostalgia, ¿no? Por otra parte, hay que aprender el idioma, meterse en 80 cursos, 90, lo que sea, pero hay que aprender el idioma para poder compartir con los demás.
fundamental cumplir las leyes. Tal cual como nos dicen que se debe manejar, que se debe hacer, que debemos legalizarnos, pues tenemos que hacer las cosas tal como se nos pide, de modo que esto sea importante para nuestra adaptación. Y hay que reunirse no solo con nuestra nacionalidad, sino con otras nacionalidades, digamos, paralelas, ¿no? Y hay que también honrar nuestro gentilicio. Bueno, yo creo que los venezolanos lo hacen donde sea, pero también los colombianos también lo hacen, les gusta comer su comida como los argentinos o celebrar su música y eso es bien importante, ¿no? Y querer y agradecer al país tal como lo que estamos aceptando y entender que la decisión que tomamos no quiere decir que no podamos volver atrás, pero sí es importante que siempre la reanalicemos de modo de asumirlo mucho mejor. La siguiente. Y bueno, y pensar, como les decía, que cada vez que pasamos por momentos de sufrimiento, decimos, eso es como una matica que estamos ahí sembrando la semilla y ahí va a venir un despertar espiritual y vamos a ver las cosas con unos mejores procesos. La siguiente. Ahí están mi teléfono para que me puedan contactar, pero si quieres deja esta lámina, Fernando, y vamos a que compartamos. ¿Han escrito en el chat sus lemas de vida o alguien quiere abrir su audio y aprovechar estos minutos que nos quedan suficientes para compartir lo que quieren conversar o compartir? Si ¿O qué le ha quieres, sido lo más difícil en esto de la emigración? si quieres, Marisabel, te sugiero que pongamos para que puedas ver a todas las caras Ok, y dejar de compartir y después si quieres puedes ponerla de ok. nuevo. Exacto, y así puedes verlos a todos, ¿te parece? Muy bien, buenísimo. Bueno, si pueden, prendan, aprovechen y prendan las cámaras, pues. Entonces, ¿qué fue lo que quizás más necesitaron trabajar o sienten ustedes que deben de conversar de las cosas que pudimos expresar? A ver, Bueno, vamos. yo voy a, mientras que los demás se deciden, yo te voy a compartir algo que me pareció súper interesante. Ujú, Y voy a empezar de atrás hacia adelante, ¿no? ok, Me encantó cuando hablaste del gentilicio, porque es parte de lo que nosotros también trabajamos en Beneamérica, levantar y enaltecer el gentilicio venezolano a través de ujú, los valores. Y me diste una idea, porque yo trabajo con valores y yo voy a dar una charla sobre creencias limitantes también, pero ok, se me ocurre que voy a dar una de valores, porque creo que eso refuerza esto que tú estás diciendo, de que tal vez exacto. trabajar los valores, cómo nos puede ayudar en el tercer el gentilicio. Sí, Lo y otro que sobre me... todo que los valores son la base de las virtudes. Eso lo dicen los filósofos. Claro, así es, Entonces, claro, en la medida que tenemos claro nuestros valores, vamos a poder desarrollar esas tal virtudes y esa cual, fortaleza. Ujú. claro. Y que los valores están puestos sobre los principios, que son como la piedra que nos Exactamente. sostiene. Y En eso los creo que lemas, eso que yo refuerza también mucho estoy lo que tú hablando. dices, de cómo, Ujú, dónde nos anclamos, dónde nos apoyamos para darnos ujú, fuerza para esto, porque no es fácil. Y tal ujú. vez nosotros, yo puedo dar también, estoy agradecida y eso es un valor importante que nos ayuda a, como dices tú, a cada día impulsarte más. Yo creo que el agradecimiento es uno de los valores que más nos Sí, ayuda a echar adelante. ujú, Pero que creo que sí. refuerza eso que tú dices de cómo te paras frente a la vida para ayudarte desde el agradecimiento, también te Desde el ayuda. agradecimiento, así es. Bueno, y quería decirte que me encanta porque me recordaste yo le llamo el heraldo, tú le llamas el escudo, pero me parece Sí. buenísimo y te quiero compartir el mío que me ha servido. Lo he ido modificando, pero o sea, este ha sido como que el lema que más me ha ayudado y es como que el mío es, vivo una vida plena y voy a morir en paz. Oh, qué bonito. Claro que sí. Sí, Qué vivir bonito, qué una vida bonito. plena y morir en paz. Sí. Ese es Los mi lema. griegos dicen que tienen uno que se parece mucho al que tú dices, que ¿Así? dicen, he sido dichoso y hago dichoso a los demás. Por lo Uy, tanto, eso está puedo bueno. morir tranquilo. Está Sí, bien. está súper bonito, claro que sí. Sí. Es que ese tipo de lemas son los que de verdad ayudan, sobre todo para los momentos de adversidades y crisis.
tal cual. Que a veces cuántas sorpresas no nos llevamos durante la vida, cuántas situaciones complejas no tenemos que enfrentar, ¿no? Y casi que yo diría que casi todos son venezolanos y entonces hemos vivido con tantas situaciones y adversidades una tras otra que a veces uno dice, bueno, esto sí ya yo no lo puedo soportar. Y Tal resulta que cual. volvemos otra vez a seguir adelante, ¿no? Así Y es. porque tenemos lemas de vida como ese, pues. Ujú. Yo creo que ese lema es casi mi epitafio. Exacto. Muy bien. ¿Alguna otra persona quiere compartir su lema de A ver, vida? ¿quién se anima? Aunque sea sencillito. Ailí creo que prendió y Sandra también. Siempre A ver, salir mi adelante. Sandra, Y César. también. Caerse, igual, no importa las veces que te caigas, lo importante es levantarse. Volverte a levantar. Ok. Muy bien. Y fíjate que de alguna manera también lo decía, nos va a pasar que uno se cae o tiene situaciones inesperadas, como decía, sorpresivas, o no te sale lo que tú pensabas que te iba a salir como algo de un emprendimiento laboral. No te salió lo que pensaste, aunque lo detallaste. Y resulta que después te salió por otra parte esa alegría de conseguir, ¿no? Y Muy además bien. de valiente, César, que te caes pero te vuelves a levantar. Sí, mucha valentía. Muy Sí. bien. ¿Y Ailí, qué dice? ¿Cuál es tu lema? Personalmente, buenas tardes. Personalmente nunca he Hola. emigrado, permanezco en mi tierra, pero he vivido de cerca el dolor y la transformación de ver partir a quienes amo. Entonces, desde este lado del mapa, uno aprende a entender la migración no como un simple cambio de coordenadas, sino como un acto de Ujú. valentía inmenso, como mencionaban Sí, anteriormente. Entonces, sí, considero que estos espacios se crean porque es vital visibilizar y hablar de estos procesos, porque abrazar, por lo menos a mí me conmovió mucho la nostalgia y entender el arraigo es el primer paso para poder sanar y reconstruirnos nosotros los que nos quedamos y los que se fueron en un nuevo hogar. Entonces, no exacto. solamente eso, sino que vamos a ser capaces, ellos y nosotros, de valorar enormemente cualquier espacio y cualquier experiencia que tengamos, sea positiva o negativa, desde ese punto de vista. Es lo que Muy quiero. bien, Y hay una exacto. parte que siempre me he preguntado, pero no había estado en este tipo de charlas, desde su perspectiva y experiencia clínica, ¿existe un estimado promedio en el cual un inmigrante logra adaptarse o depende de las psicofortalezas individuales? Exacto, muy interesante tu pregunta. En los estudios de las personas que han trabajado con grandes poblaciones de migrantes, yo nada más he trabajado con la diáspora médica, que se tardan exactamente 20 años para tener un puesto de coordinador. Hice todo el estudio con muchos médicos que habían sido mis alumnos y que fueron al exterior y que entonces los fui localizando y les hice las entrevistas porque quería presentar ese trabajo en un congreso de psicología allá en Caracas. Y había muchos estudios con respecto, por ejemplo, como tú, médica, en lo que tardan en situarse. No como diríamos, adaptarse. Seguramente se adaptaron mucho antes, pero el decir, soy coordinador de un departamento o tengo un cargo de médico importante o por lo menos me estoy realizando como médico, como profesional, 20 años, hija, desde que deciden y parten hasta el momento que pudiéramos decir, en el camino, las presentaciones de exámenes, fracasos económicos, trabajos que no, digamos, no eran bien remunerados, pasaron por una gran cantidad en todos los países, no eran solamente en un solo país, sino en varios. Los estudiosos dicen que los primeros 6 meses son un poco como de negación, se parece al duelo real de cuando tienes una pérdida de muerte del ser querido, todavía estás idealizando el nuevo país. Y luego te vas dando cuenta de, como decíamos, la parte preparatoria, te vas dando cuenta, wow, las cosas no eran como yo me las pensaba ni me las había planeado, pero luego empieza luego la reinvención, esa entereza, ese coraje, me vuelvo a levantar, como dice César, y eso es así, ¿no? ¿Qué pasa? Pero va a depender de muchas características de personalidad, también del soporte familiar y social o de apoyo que tú puedas tener de profesionales y bueno, y también a veces de las oportunidades que se te presentan, ¿no? Que uno también las va creando.
Y hay una Ok. pregunta que, discúlpame, soy una Sí. paciente en mi Ajá. consulta. Yo soy médico especialista en dolor y cuidados Ujú. paliativos. Y me hizo una pregunta y me resonó. ¿Quién sufre más, doctora? ¿El que se va o los que nos quedamos? Wow, esa pregunta creo que no te la sé responder porque yo me acuerdo una vez que un domingo mi hija Mariana, que estaba en esa época en España, me dice, mami, ¿qué vas a hacer hoy domingo? Le digo, ay, mi amor, lo mismo es siempre. Voy a misa y después almorzamos con mi mamá y mi hermana, y tu hermana, y mi hermana. Me dice, ¿qué daría yo por hacer exactamente eso, no? Y siempre lo cuento y me conmueve porque uno se da cuenta que la que estaba sufriendo era ella, ¿no? Porque ella quería y no porque no estuviera adaptada y teniendo sus hijos y todo en España, pero ella le parecía importantísimo un domingo ir a misa y almorzar juntos en familia, ¿no? Entonces, es por igual. Yo tengo muchas pacientes que sufren, por ejemplo, sobre todo la gente joven, han dejado sus amigos. Acuérdate que el grupo de pares de la juventud es fundamental. Entonces, dejar sus amigos, sus amiguitas del colegio o de la universidad es súper doloroso para ellos porque ellos, por ejemplo, emigraron con sus padres, pero o dejaron también unas abuelas, ¿no? Abuelos o abuelas en otros países, entonces eso les duele muchísimo. Sufren ambos, depende de la fortaleza, como dices tú, de tu psicofortaleza. Gracias, Creo que doctora. también Sandrita quería preguntar algo, Sandra. Bueno, Y mi después lema es todo pasa por algo. todo pasa Este, por algo, muy bien. porque cuando brincas el charco, como dijo esta Alicia, duele, pero duele, pero aprende uno a vivir ah, Ujú. como inmigrante. Aprende uno a Exacto, vivir, no a vivir como en nuestro país, pero aprende uno a vivir. Por eso pasa, para mí todo pasa por algo por algo, exacto. y me Eso llamó habla mucho de la tu atención. resiliencia, claro, y eso habla de que tú viste las posibilidades como oportunidades. Justamente ese bello lema tuyo es decir, bueno, estas son mis posibilidades, yo las aprovecho. Estas son mis oportunidades, yo crezco en ello. Yo aprovecho este tiempo y este país y estas experiencias nuevas para, porque algo traía de mensaje atrás, ¿verdad? Wow. Y me llamó mucho la atención el que tú le llamas escudo. Ujú. Este está muy interesante, pero yo tengo uno que se llama Rueda de la Vida y es Ok. parecido y a mí me ha funcionado y voy a practicar ese del escudo porque también pienso que va a funcionar, pero de otra manera. Ok, perfecto. Y si Es- quieres un día lo compartimos, Sandra. Claro que ok, sí. claro que sí. Gracias. Es súper bello ese escudo, claro que sí. Creo que quería hablar Gladys. O, Gladys, sí, Gladys Gutiérrez, ya se va a poner. No. a no te ver. vemos, Gladys. Parece que se le fue la luz, que no Está, sería está extraño. como oscuro. Sí. Está oscuro, sí. Sí, ah, Lo que que hay no es sería extraño. Tú sabes, un la misma pico. Aileen siempre está en el Zulia sin luz. Aquí Ok, está. Pero no, Gladys, No, si no, estás hablando no te escuchamos, sí. no se escucha. pero se mueve. Yo veo una imagen que se mueve ahí. Yo Sí. también veo la imagen que se mueve, pero no, no, Ok, no está. mientras Gladys logramos escucharla, ¿alguien más? Bueno. Yo voy a hablar de cuál es mi lema de mi vida. Siempre ha sido Ajá. Ah, muy bien, persevera. Marisol, dínola. Ujú. Dice, no me puedo dejar vencer. Ante todas Muy las bien, situaciones que se me presentan, no me puedo dejar vencer. Y mira, he salido muy adelante. bien, Gracias. muy bien. Exacto, lo que llamaba, como te digo, mi abuelita decía, eso es entereza. Muy bien. Eso es entereza, claro que sí. Esa tarde, el día que alguna situación te sucedió, esos días, en los duelos, en las pérdidas, uno dice, oye, estoy agotada, me siento que muy triste, me siento muy apocada, siento que no puedo más.
perfecto, te das descanso, te relajas, dices, bueno, ya el lunes me levanto de nuevo para poder seguir adelante. Entonces, hola Pasiano, qué bueno verlos. Saludos, ¿cómo estás, Marisabel? Muy Hola, Perdona que llegue bien, tarde. no te Luciano. preocupes, ya estábamos realmente terminando, pero estábamos preguntando, a ver, le voy a tirar ahí una pregunta, Pasiano. Ay, ¿Cuál es el sí. lema de su vida? ¿Qué es lo que lo ayuda a usted a levantarse cada mañana? ¿Qué En se este, dice a sí mismo? en este instante, no, como lema es la libertad de Venezuela y una obsesión después No, de pero tanto Exacto. tiempo. lema tuyo. El lima Lema que te ayuda, personal. pero también es que lo que él de No, que alguna manera está para diciendo, mí es obsesión, cada mañana les me confieso. levanto buscando la libertad de Venezuela. Ok. ¿Será? No, sin duda. Sí, para mí es una motivación fundamental, evidentemente que sí. Pero me Bueno. agarras Bueno. así, Marisabel, que me pone... Muy bien, mi Esa amor, es la muy idea. bien. Me encanta que haya estado. Sí, porque estamos hablando de las fortalezas, de lo que sí podemos hacer, de con quiénes contamos, pero también es importante qué nos motiva, qué nos levanta, qué nos hace dichosos y cómo hacemos dichosos a los demás. Entonces le estaba diciendo a los participantes que nos dijeran cuáles eran sus lemas de vida. Aunque eso amerita análisis, amerita reflexión y cada etapa es distinta y tenemos distintos lemas de vida. Claro, eso es Ujú. absolutamente cierto. Es cierto, claro que sí. Bueno, ¿alguna otra persona quiere compartir o dejamos esto así y estamos pendientes para la próxima charla? ¿Te ayudamos un poquito, Idilín, para tu decisión de irte a España? Sí, bueno, como lo decías, yo todavía estoy en la etapa preparatoria y me Mm. alegra haber asistido a esta primera charla que espero que sea la primera de muchas. Sí. Este, también es como un reto. Entiendo que irse a cualquier parte que no sea tu Ujú. país demanda una reorganización y una reestructuración a diferentes niveles, Sí. porque es una reorganización en cuanto a tus creencias personales, Ujú. creencias de vida y también todo lo que tiene que ver con la nueva cultura, la nueva sociedad, la nueva política. Se oye retador. Ujú. Pero bueno, también como ustedes dicen, creo que una de las características que tenemos los venezolanos es que somos resilientes porque nos ha tocado y hemos aprendido. Y si hemos Ujú. aprendido a echar para adelante aquí, podemos echar para adelante en cualquier país a donde querramos irnos y comenzar de nuevo. Claro que sí, claro que sí. Claro, y muchas personas a lo mejor también cuando toman la decisión de emigrar, que eso no lo comenté, muchas personas no es una decisión definitiva, ¿no? No tiene por qué ser definitiva, ¿no? Hay personas que piensan, bueno, cuando Paciano y los demás que nos estén ayudando, logramos la libertad de Venezuela, la democracia y las estructuras y los valores se vuelven otra vez a poner en primer lugar, uno pudiera contemplar bueno, regreso a Venezuela. Claro, los estudios revelan que las decisiones de regreso solamente van en un 13%. Es muy lamentable la cifra. Porque claro, es lógico, si ya tienen los hijos aquí, ya los niños están estudiando, ya van en camino a sus universidades, pues tomar la decisión de otra vez volver a empezar de cero según las edades, pues es complejo, ¿no? Pero uno, ¿cuántas veces en la fase preparatoria yo no le dije a jóvenes como tú, quédense, yo creo que sí va a llegar la democracia en Venezuela, no se preocupen, piénsate mejor quedarte? Y eso es lo que me provoca decirte también a ti. Pero también es una realidad que por nuevos trabajos, por nuevas, digamos, proyectos de vida, por nuevos propósitos de vida, uno dice, bueno, estoy en el derecho de tomar la decisión de probar y volver a insertarme en otros medios laborales, como decía yo hace ratico, todo lo que nos sucedió con los médicos. Ellos pasaron muchísimo trabajo en Venezuela y los profesores firmábamos el diploma con los ojos, las lágrimas en los ojos, porque decíamos, ¿cómo vamos a perder esta maravilla de profesional y se nos va a ir del país? Pero tenían razón en decidir su emigración
porque eran ofendidos diariamente, inclusive por medios de comunicación, por el gobierno, no se les pagaba, tenían que trabajar junto con personas que ellos llamaban micos, que eran médicos integrales comunitarios, que no estaban preparados y ellos tenían que formarlos. Entonces, era razonable, era una propuesta desde la razón que ellos emigraron. Y aunque les costó, como les decía hace poco, 20 años en localizar y tener un cargo de coordinador, pues ellos dicen, tomé la mejor decisión, ¿no? Entonces, bueno, en estas épocas difíciles de nuestras vidas, las decisiones de las personas más jóvenes son válidas, porque tienen derecho a formar sus nuevos proyectos de vida. ¿No es así? Vamos a ver quién complementa esta idea para cerrar por hoy. A ver, ¿están de acuerdo conmigo que los muchachos jóvenes están buscando oportunidades, pero también podemos decirle, bueno, regresa cuando estemos, cuando lo hayamos logrado? Así es. Ajá, Esa es la lucha. esa es la lucha. Perfecto. Oye, no sé si Gladys logró poder hablar porque está desmuteada, pero no la escuchamos. No escribió tampoco en el chat. Es verdad. Bueno, Bueno, si no hay más comentarios, bueno, agradecerte, mi querida María Isabel, agradecerle a todos Excelente, ustedes María la Isabel. asistencia, esperamos que lo hayan aprovechado al máximo y recuerden que vamos a seguir haciendo otros eventos durante todo el año, así que bienvenidos a todos los eventos del CAIDI de Benamérica. Por cierto, Paciano Padrón fue uno de los presidentes de Benamérica y es activo en la lucha por Venezuela. Y bueno, desde acá te mandamos un abrazote, mi querido Gracias, Paciano. amor. Fanático número uno de Caidi y el trabajo que vienen haciendo. Tan bello. Gracias, así. Marisabel. Nos apoya ¿Cuándo es la bastante. próxima fecha? ¿No hay fecha todavía? El 18 Sí. ya le voy a decir, no, Ah, tenemos fecha hasta, Sí, hasta pero noviembre. Imagínense, la tenemos varios próxima fecha eventos, es uno 18 de junio. de ya. junio y Entonces, tenemos otro también en junio que Sí. ya le vamos a pasar las invitaciones. Sí, que se Así llama es. Enfrenta la crisis y el estrés psicológico del proceso migratorio utilizando tu fortaleza, aprovechando lo de mi libro y además, bueno, las personas que se quieran ver conmigo, que necesiten soporte y apoyo emocional individual, pues me avisan, me contactan y los atiendo con todo el cariño del mundo en la medida que vamos pasando por estas charlas. qué Muy bello. bien. Y Ya Sí. tomaron nota Pacifico por de ti. los Ven. datos de María Isabel. Si quieres, los pones un momentito más, Ajá, el teléfono para Fernando, que para lo que le tomen tengan. fotos. Exacto. Los que no lo Bueno, tengan, allí bueno. le toman Que una Dios me los foto. bendiga y muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y nos vemos pronto a seguir adelante Gracias, doctora, un con Muchísimas placer. fortaleza gracias. y Gracias. entereza, Ya. Hasta seguro. luego. Dios me los Excelente, Muchísimas María bendiga. Isabel. Qué gracias. linda Bueno, iniciativa, Amén. gracias. mucho Gracias a ustedes. conocimiento. Buenas Agradecido. noches. Chao. Gracias. Gracias. Un beso. Bye. Igualmente. Chao. Chao, Chao. chao.